Distintas iniciativas por quinto año consecutivo para concientizar de la importancia de aprender en esta materia. Queremos conversar sobre los avances y qué falta sobre todo en los jóvenes con Cristian Lecaros. Él es el director ejecutivo de Inversión Fácil. Gracias, Cristian, por esta comunicación. ¿Cómo está usted? Hola, muchas gracias, buenas tardes. Cristian, antes de entrar en las materias más específicas, me gustaría conocer su opinión, por ejemplo, que marca la diferencia en una persona que recibe educación financiera versus aquella que no lo recibe. Bueno, claramente creemos que la educación financiera es algo sumamente relevante para nuestro país y una persona que no recibe educación financiera, claramente en el colegio o en su casa, en su nivel de formación, es muy probable que esa persona termine fuertemente endeudado, porque claramente es un lenguaje nuevo, es un lenguaje único en lo que es la educación financiera, todos los términos financieros, y por ende la persona no puede tomar buenas decisiones al no tener claro qué significa qué, cuando toma finalmente un crédito o algún otro tipo de posición financiera. ¿Qué debiera y dónde debiera enseñarse? Recién usted mencionaba el término en el colegio, en la casa, en fin. ¿Qué es lo que, a juicio suyo, Cristian, sería como un piso mínimo de educación financiera para cualquier persona sentir que entiende ciertos aspectos de el contrato con un banco, en fin, cualquiera de ese tipo de acciones que son muy cotidianas? Y también insisto en lo otro, ¿cuál es la instancia? ¿El colegio, una casa? ¿Dónde? Bueno, una muy buena pregunta. Claramente, desde mi punto de vista, debería ser la educación lo que es colegio. Claramente en la casa el nivel va a ser siempre variable, pero si nosotros lo ponemos desde el punto de vista de la educación pública, algo como un ramo obligatorio y claramente impulsado por las políticas públicas, creo que es un camino correcto. Dado que hoy día las tasas, las diferentes encuestas que se hacen de educación financiera en general, lo que es el CAE, lo que es un activo, un pasivo, etcétera, los resultados de esas encuestas que se hacen en general en el mercado son tremendamente bajas, no más allá del 3 a 4% de personas que responden correctamente. Entonces creo que el camino va en una política pública con un camino hacia el largo plazo, que siempre esto esté incorporado en el colegio y con pruebas claramente asociadas a esto. ¿Y qué debiera ser lo básico? Era parte de la pregunta también, probablemente conversábamos acá con parte del equipo, no sé, que alguien supiera o entendiera bien lo que significa un cheque, desde cruzarlo, hacerlo nominativo, endosable, cuestiones, insisto, muy cotidianas, pero que son aspectos que no siempre todos manejan. ¿Cuáles son, cree usted, las bases para hablar de educación financiera? Bueno, claramente en términos, el cheque, de hecho en mi caso yo la única parte de educación financiera que tuve fue justamente el cheque, pero ahora el cheque sabemos que va a ir claramente más en revisión, en el cambio de día tecnológico, muchas cosas probablemente se va a eliminar, pero siguiendo en la línea, lo que yo propondría, lo que a mí se me ocurriría, tiene que ver con el presupuesto, o sea, claramente cómo administrar mi dinero de una manera saludable mes a mes, cómo armar un presupuesto, qué significa un presupuesto, mi ingreso, mi gasto, gastos recurrentes, gastos trimestrales, y que la gente se pudiera planificar durante el año. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es cómo yo poder tomar créditos, qué significa un crédito hipotecario, un crédito de consumo, un crédito automotriz, y cómo poder tomarlo de una manera responsable. Ese es como para mí el desde, el piso, lo que la persona siempre se va a encontrar junto con las liquidaciones de sueldo, cómo percibir los ingresos, digamos. ¿Cuáles son los riesgos de no tener una buena educación financiera? Probablemente muchos nunca la recibimos y la verdad es que en el día a día uno se ha ido informando de ciertos conceptos, términos, alcances de ciertas cuestiones, pero ¿cuáles son los riesgos de no estar debidamente educado en materia financiera? El riesgo de finalmente no saber educación financiera es que es como tomar una pistola sin tener claramente claro cómo se usa, valga la redundancia. Entonces finalmente la deuda yo la puedo ocupar positivamente, por ejemplo, para poder financiar mi carrera universitaria, pero también podría ocupar la deuda para comprar cosas que realmente no necesito en mi casa y termino ahogándome y perdiendo mi casa. Entonces el tema de la conciencia de la educación financiera tiene que ver mucho con el ahorro, tiene que ver mucho en qué tipo de deuda yo debo comprar, qué tipo de deuda es inteligente de tener o no, y eso tiene claramente que partir desde la más pronta niñez, en la cual un niño sabe distinguir entre 100 pesos de 1000 pesos, desde mi punto de vista. Perfecto. Ahora, una de las últimas cifras que entrega en relación a esto el Banco Central, Cristian, es que según la encuesta financiera de hogares que se hizo en el año 2017 y ya conocidos estos resultados, se concluye que el ahorro en los hogares va al alza y que son los jóvenes los que están impulsando justamente más el ahorro. Quiero primero saber si usted comparte ese diagnóstico y si es que lo comparte o no, entender por qué podrían llegar a ser los jóvenes aquellos que están más preocupados o impulsando esa posibilidad de un hogar de poder ahorrar.
Yo creo, desde esa perspectiva del Banco Central, yo estoy de acuerdo con ese estudio en términos generales. Obviamente no tenemos el detalle de cortes específicos, pero sí que la juventud o los jóvenes, digamos, en este target de edad, están liderando lo que es la transformación digital y bajo este proceso ellos, al tener más acceso a lo que es plataformas tecnológicas, YouTube, Twitter, Facebook, etcétera, ellos pueden tener hoy día una educación financiera o educación continua de tipo no tradicional y claramente ven a sus papás o alguna generación que quedó endeudado o que recibe menos ingresos por diferentes razones y toman esta prevención. Entonces creo que viene levantándose otra generación con esta conciencia financiera tremendamente distinta a las generaciones anteriores. Perfecto. Cristian, queremos agradecer mucho la participación de hoy aquí en Agenda Económica. Que tenga una buena semana, muy amable. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Adiós.